Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ale Rearte, soy uno de los productores general del FIDEMA, Festival Internacional de la Emoción Argentina, de Córdoba justamente. Un festival que abarca básicamente la gran mayoría de emociones representadas en el arte audiovisual. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Franco. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, gracias por lo de lujo. No, es que la verdad es un lujo, la verdad es muy grato tenerte acá y poder dialogar un poco sobre todo lo que vamos a dialogar van a ser sobre Ujú. tu película. Lo primero que me gustaría es que te presentes y nos cuentes quién sos, qué haces, porque creo, bueno, haces muchas cosas aparte de la chancha. Ujú. Bien, bueno, soy Franco Verdoya, soy director y guionista de La Chancha. Soy felizmente oriundo de la provincia de Córdoba, nacido en Las Varillas. Hace 26 años que me vine a Capital Federal a formarme en principio como actor. Mi formación empezó ahí, casualmente con Agustín Aleso, que acaba de dejarnos hace muy poquito. Acaba de fallecer Agustín, así que toda la comunidad artística está como en medio de duelo. Me formé muchos años como actor y en paralelo empecé a estudiar cine. Estudié en la escuela de Liceo Subiela, estudié dirección cinematográfica y siempre la vida fue como llevándome del cine al teatro, de escribir teatro a dirigir teatro, pasé a dirigir cine, dirigir publicidad, después fotografía, fui como teniendo un recorrido bastante diverso, como utilizando en definitiva como muchas herramientas de expresión para poder comunicar las emociones, ¿no? Ya que estamos hablando de un festival de emociones. Siento que a veces la fotografía me permite transmitir una emoción de determinada manera, el cine otra, el teatro otra, y ahí voy por la vida, un poco recorriendo todos esos rincones. Felizmente ahora con La Chancha volviendo al cine, después de mi película anterior que fue La vida después, una película codirigida con Pablo Bardawil. Esta es mi primera experiencia en solitario, así que bueno, disfrutando también mucho de lo que la Chancha ha traído con ella, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que también lo que llevaste también a La Chancha, ¿no? La Chancha me pareció una película, en principio, es muy interesante. Primero que me atrapó muchísimo, como ya en sí, Ajá. cómo me atrapa lo que sucede en el personaje, ya me pareció muy, muy, muy intenso. Y a la vez, de buena manera, es muy íntima. Me parece como muy personal y muy íntima. Sí. Este, había leído, había visto un poco que de alguna manera a vos también te pareció muy, muy íntima el desarrollo en sí, cómo llevar esta historia. Entonces, sí, ¿ibas a decir algo? No, 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 no. No, 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 que básicamente sí, la película tiene una gran carga de intimidad porque está fundada en el punto de vista de su protagonista y en ese revuelo, ese huracán interior al que es arrojado Pablo, interpretado por Esteban Meloni, con lo cual todo el drama se percibe a partir de sus sensaciones y de su percepción. Eh, con lo cual, sí, es un viaje sumamente íntimo al corazón y a la cabeza del protagonista. Sí, sí, también todo su alrededor, todo su contexto, su familia y también su hijo o sea, en sí los dos, es como muy, muy fuerte las perspectivas que pueden tener. Y justamente ¿cómo fue esta emoción, ¿sí? De poder eh, llevar a cabo este rodaje? O sea, ¿cómo fue llevar a cabo algo tan íntimo, ¿sí? En cuestión de rodaje, volver a Córdoba también, porque Bueno, en ese sentido me parece que ayuda mucho los largos procesos que tiene el cine. El cine no es algo que se manifiesta de forma espontánea, inmediata, sino que es un camino de 100 curvas, ¿no? Como plantea la película, que empieza, en mi caso, la película empezó en el diván. Yo estaba haciendo análisis
con un terapeuta al que le debo la película, trabajando un acontecimiento de mi infancia que termina fundando La Chancha como argumento. Y yo empecé a trabajar esta temática y estas emociones mucho antes de saber que esto iba a ser una película, con lo cual la llegada al rodaje fue una instancia, te diría, como muy orgánica y natural. Ya, el rodaje llegó cuando yo estaba preparado para poder afrontarlo, a pesar de que uno como director siente que nunca llega, que se la pasa esperando, que el dinero no llega, que pasa el tiempo y que uno quisiera filmar ya y que todo se hace eterno. Después uno termina comprobando, o por lo menos en mi experiencia, yo siempre me enfrento a la comprobación de que puedo hablar de eso que necesito hablar en el momento justo, en el momento preciso, ni antes ni después. Entonces, como que las circunstancias de alguna forma se terminan materializando cuando emocionalmente uno está preparado para poder estar entero a la hora de contar una historia tan personal, ¿no? Que en lo personal a mí me atravesó. Pero siento que si yo hubiese precipitado el rodaje y esto se hubiese filmado, no sé, 2 años antes, y yo no sé si se hubiese comunicado lo que se terminó comunicando con La Chancha. Me parece que eso hubiese estado atropellado, confuso. Me parece que la película termina llegando de forma muy cristalina y muy simple y muy contundente, justamente porque hay una elaboración de muchos años atrás para llegar al rodaje. Por supuesto que el rodaje fue como para mí muy fuerte y muy arrasador. Volver a Córdoba, ese era un sueño que yo tenía de alguna forma ahí en casilla, esperando poder concretarlo, volver a mi provincia, hacer cine, con todo lo que eso implica, y encima contando una historia que tiene su raíz en Las Varillas, que es la ciudad donde yo nací. Así que toda la película estaba teñida de un movimiento muy, muy fuerte que tal vez yo dimensiono ahora, ¿no? Después de haberlo atravesado. Yo creo que si tomaba perspectiva en ese momento de a lo que me enfrentaba, no lo hubiese podido hacer. La película me demandó una intensidad que si hoy la mido y digo, che, si yo hubiese sido consciente de lo que estaba poniendo en movimiento, tal vez no hubiese podido materializar La Chancha. Me parece que hay algo del orden de lo inconsciente, de la vorágine del querer hacerlo, que te distancia un poco de todas las emociones que vos como artista vas poniendo en juego, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, me imagino que también fue algo que te llevó mucho tiempo ir escribiéndolo, pensar cómo querés que se vea, cómo llevar ciertas emociones también del propio Pablo, que es el personaje, Sí. hacia el contexto. Que justamente algo que noté, y por eso dije íntimo también, que físicamente, facialmente es muy parecido a Pablo a vos. Sí, eso fue un descubrimiento en rodaje. La verdad que yo nunca lo había notado. Con Esteban somos amigos desde muy jóvenes. Llegamos los dos a Buenos Aires más o menos en el mismo momento de nuestra vida. Empezamos haciendo teatro juntos cuando teníamos 19, 20 años. Eh, con lo cual mi vida artística y profesional siempre estuvo vinculada a la de Esteban, más allá de un afecto, ¿no?, que nos tenemos muy, muy hondo. Pero nunca había reparado en cierto parecido. Esto empezó a aparecer con la cámara, con las fotos de backstage, con las repercusiones de lo que fue el rodaje, y gente y amigos. Mientras yo le mandaba capturas de pantalla, me decía, che, ¿te pareces, Esteban, sos vos? Digo, hay una cosa como muy fuerte ahí. Y nos impresionó a los dos. A Esteban también le pasó lo mismo, como encontrarse en ese cuerpo. Eso sí fue muy, muy interesante. Bueno, no sé, habla tal vez un poco de cómo los dos estábamos atravesados por esa circunstancia, ¿no? En la forma de vestirnos. Digo, Esteban fue como de alguna manera, tal vez, trayendo para él aspectos que veía en mí, pero no fue pensado, ¿eh? Fue totalmente, fuimos llegando a esa zona. De hecho, era muy gracioso porque ahora estábamos haciendo entrevistas juntos y tuvimos varias notas juntos y caíamos los dos vestidos como el personaje, digo, vestidos igual.
Eso es muy, muy gracioso. Al mismo tiempo, siempre lo digo, no es que en la historia Pablo, el protagonista soy yo. Eso que le pasa a Pablo, a mí no me pasó, no es una autobiografía. Sí, la película, el guión parte, sí, de un acontecimiento que yo viví en la infancia y que me generó muchas preguntas y sobre el cual yo decidí ocuparme y hacer algo al respecto para observarlo, para hablar de eso. Pero después todo lo que sucede en la película es un dispositivo ficcional, ¿no? Ahí Ujú, empieza, sí, empieza la cabeza del guionista a articular un lenguaje que resulte entretenido para el espectador, porque contar la vida personal o los acontecimientos personales no siempre es interesante. Es interesante por ahí para uno que los vivió, que los atravesó, pero si no operás esos acontecimientos con mecanismos del orden de la ficción que apunten al interés y al entretenimiento, seguramente tu obra va a estar fallida en algún lugar. claro. Sí, sí, algo que noté también viendo eh, La vida después, si no me equivoco, así es tu película anterior, que, bueno, justamente también está Esteban, aparece Esteban. Sí, ahí tiene un papel secundario, pero importante, porque es un Sí, detonante el personaje un de Esteban. detonante. Sí, sí, es muy interesante la película. Y justamente algo que es muy fuerte y que acá también lo vuelvo a encontrar, como también en Nárnica, tu cortometraje, son los Sí. encuentros. Encuentros, reencuentros, así con, o justamente con una emoción muy grande, o un sentimiento muy grande, sino también con una persona o el pasado mismo. Ujú. Eso es muy, muy intenso en tus películas y es como que muy duro también. Tus películas pueden hacerme Sí, sufrir un poco. yo imagino que en el fondo ahí creo que a mí la migrar del pueblo, haberme ido del pueblo, haber dejado ahí muchos afectos, mi familia primaria, mis amigos más entrañables, a pesar de que yo tengo como un contacto diario con todos ellos, para mí fue un golpe muy duro. En algún lugar me parece que yo tenía como una necesidad muy grande de llegar a Buenos Aires y de emprender un viaje personal en mi carrera y en mi formación, pero por el otro, eh, tal vez de forma inconsciente yo no estaba dimensionando la herida que eso iba a abrir en mí, el hecho de emigrar, de dejar el pueblo, ¿no? De dejar los amigos, porque la distancia era muy grande en aquel momento, 1995, no había internet, no había WhatsApp, no había redes sociales. Realmente el contacto que uno tenía con sus afectos estaba mediado por un teléfono público, un locutorio, no era tan minuto a minuto como es ahora. Entonces, para mí eso dejó como una marca muy fuerte que de alguna manera yo traigo y visito con mis relatos o mis fotografías o mis obras de teatro, porque siempre en lo que relato siempre hay alguien que vuelve, alguien que regresa, alguien que se reencuentra con alguien, como una necesidad de eso, ¿no? De acortar esa distancia que yo tuve que abrir entre mi mundo afectivo y mi mundo profesional, ¿no? En aquel momento, digo, hoy mi mundo afectivo es acá, mi familia está acá, pero bueno, en las varillas ahí están mis padres, mis hermanos, mis mejores amigos, digamos, sigo teniendo un contacto muy estrecho y sigue siendo las varillas como el material para mí, el material más frondoso a la hora de imaginar, a la hora de escribir, a la hora de pensar en personajes y en situaciones. Bien. Sí, yo creo que justamente eso en la chancha es algo que noté. Bueno, ahora justamente me estoy dando cuenta. Los personajes vienen de un lugar bastante lejos, que es Brasil, justamente. O Sí. sea, hay una distancia también casi de culturas, quizás. Ujú. Eh, y quizás ahí lo puedo notar representado también esto que decís de las distancias y Sí. cómo era también de otra forma la comunicación antes. Eso de justamente que sean de Brasil es una cuestión de producción, ¿fue? ¿O eso fue simplemente de... Sí, eso nosotros aplicamos a un llamado de coproducción minoritaria con Brasil
El guión no tenía personajes brasileros. En realidad, en el guión original, ellos eran una familia de Buenos Aires. Pablo y su familia vivían en Buenos Aires y volvían a Córdoba. La distancia era Buenos Aires-Córdoba. A partir de haber ganado esa coproducción, para ganar la coproducción implicó que yo tuviese que reescribir el guión, incorporando esta idea de que, bueno, él puede haber ensamblado una familia en Brasil y pueden llegar de Brasil, y bueno, esa fue la propuesta que ayudó a que el proyecto sea viable, ¿no? A que el proyecto de coproducción fuese viable, pero al mismo tiempo terminó enfatizando Claro. algo muy importante, que empezó siendo como una necesidad de aplicar a una llamada de concurso, y terminó siendo un instrumento que narrativamente fundó algo más poderoso en la película, ¿no? Porque justamente lo que hizo fue hablar de esa necesidad del protagonista de huir de ese lugar que grabó en él una herida medio irreparable, ¿no? Claro. Sí, sí, aparte le da una textura muy rica a la película en sí, o sea, me parece, me gustó mucho que haya un lenguaje distinto que no sea justamente el español. Este, Sí. algo que me pasó también con el final, y creo que varias personas tienen sus preguntas en sí de para vos justamente qué representó ese final. Hmm. Bueno, para mí, en definitiva, el final de la película, yo no sé si termina, no es que es un final abierto, sino que me parece que es un final que de lo que está hablando es de que esto no tiene solución, no tiene una reparación cerrada. Un conflicto de este tipo no se soluciona, queda abierto de por vida, y en todo caso es la vida misma la que nos va a ir dando la posibilidad de que eso se aliviane. Hay una suerte de alivio en el protagonista, como después de haber tomado las decisiones que tomó, así tan extremas. Hay, sí, una suerte de alivio, de liviandad hacia el final, a pesar de que continúa, y uno puede imaginar que va a continuar sopesando esa herida. Y ahí está la mirada del niño, ¿no? La mirada del niño que un poco vuelve al principio, hace que nosotros volvamos al inicio, volvamos a la infancia del protagonista y volvamos a preguntarnos qué le pasó a ese niño, qué vivió ese niño, y a interpelarnos como adultos. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos hoy con esos? Yo creo que el personaje clave ahí justamente es el personaje de Joao, porque es un espejo de Pablo, pero también fue mi propio espejo, fue la metáfora de lo que el protagonista vivió, fue la metáfora de lo que yo viví. Por eso se vuelve tan fuerte esa mirada que interpela, que nos deja una pregunta, eh, y que abre algo, ¿no? Eso no estaba en el guión. Esa decisión final fue algo que yo encontré rodando la última escena. No, en el guión no está escrito que entonces Joao mira a cámara, digamos. Eso apareció ahí, y a mí y fue como una señal de que ese tenía que ser el último fotograma, el último cuadro de la película, y así fue, ¿no? Fue como una bajada muy fuerte que me encontró a mí, y no que yo la encontré a ella. Como las 100 curvas, las 100 curvas tampoco estaban en el guión. Las 100 curvas aparecen, bueno, como esos regalos que te dan los procesos cuando uno está, ¿no?, en el lugar que tiene que estar, y conectado y permeable y sensible a todo lo que la vida te está diciendo en ese momento. Apareció en la búsqueda de locaciones. Yo de repente recordé que en Córdoba había un camino que era el camino de las 100 curvas, y nosotros estábamos cerca, y si bien el final no se filmó en ese camino, bueno, se cita todo el tiempo, y termina habilitando ahí una metáfora muy fuerte, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que también lo de la mirada de Joao es algo que es muy personal para todos, hasta para el propio espectador, ¿no? De haber sido niño, ver cosas que no se puede comprender en ese momento y que, bueno, luego cuando ya hay una conciencia más agudizada, llegan las preguntas, ¿no? O sea, yo lo sentí mucho por ese lado. Em, ¿Cómo viviste ya después el estreno? ¿Cómo viviste el estreno ya de la película? Sobre todo en cuarentena, ¿no? Porque
Va, no sé Mira, cómo fue. al principio yo estaba muy resistente con estrenar la película en este contexto. Yo sentía que era una traición al proyecto, que era una injusticia para con todos los que habíamos trabajado tanto tiempo y con tanta intensidad en la chancha, de repente no darnos el privilegio de poder verla en pantalla grande y compartir el estreno con Claro, nuestros amigos y familiares. Entonces yo lo viví así como una cosa muy decepcionante, pero una vez pasado el enojo, entendí que por ahí era una oportunidad, sin saber lo que iba a ser, ¿no? Sin saber el fenómeno que iba a ser la chancha luego. En ese momento yo dije, bueno, tal vez sea algo bueno, tal vez sea una oportunidad, tal vez sea una manera de que la película llegue a otros lugares o llegue de otra manera y así fue. Me parece que no trajo más que aciertos el hecho de haber estrenado en cuarentena, de haber estrenado en Cinear. Me parece que tuvo una difusión extraordinaria, una llegada federal que no hubiese tenido si la película se estrenaba acá en Buenos Aires. La vio muchísima gente. Hasta el día de hoy sigo haciendo notas y hablando con personas de todo el país que la vieron y eso es muy conmovedor porque yo estaba acostumbrado a la batalla muy solitaria del director de cine de autor que estrena su película en el Gomón y que la ven 4 o 5 y bueno, y que queda ahí, ¿no? No dimensioné que podía tener este alcance, independientemente de que comprobé, porque esto no lo sabía hasta ese momento, de que evidentemente la película tiene algo bueno y conmueve y pasan cosas con la película, pero hasta ese entonces yo no imaginaba que iba a tener este alcance. Me parece que la cuarentena fue un viento a favor para la chancha. bien, sí, sí. Yo creo que también. Yo apenas le vi, empecé a difundirla. Así, chicos, vean este Sí. peli que está muy buena, muy intensa, les va a gustar, les va a atrapar. Y así fue, y así recibí también como gracias por haber visto esa película, ¿no? Sí, sí. La película ya se ha estrenado en Brasil, o sea, por la coproducción, todavía no. No, la película en Brasil se va a estrenar el año que viene, en el 2021, porque Brasil no tiene articulados sistemas de plataformas digitales para estrenos nacionales. Entonces, los productores prefirieron esperar a la reapertura de salas y proyectar el estreno para el año que viene. Claro, bueno, una estrategia Vamos, totalmente distinta, digamos. sí, vamos a ver cómo va a ser, ¿no? Recibida esa historia en Brasil. Me parece que la película tiene algo universal que va más allá de la cosa localista y tan autorreferencial, ¿no? Me parece que, bueno, que toca y plantea un tema muy silenciado o que se ha tocado o ha tenido un abordaje diferente en el cine. Y acá lo particular o lo singular alrededor de la temática tiene que ver que es un acontecimiento que habla sobre la masculinidad, sobre el varón, sobre qué le pasa a un hombre con una familia frente a esa circunstancia. Hay algo de eso que lo vuelve distinto, ¿no? Que le da un enfoque diferente y que ojalá que eche luz y sigue, ya está sucediendo porque hemos recibido muchos mensajes de gente que se ha sentido muy tocada y que se vio reflejada en esa historia por cosas que le pasaron en la vida, ¿no? Pero me parece que hay muchas personas que tuvieron que silenciar acontecimientos como ese, como Pablo, que no tuvieron herramientas para poder batallar y verbalizar eso que les pasó y que la película viene eso, ¿no? A tal vez abrir esa posibilidad de echar luz ahí donde siempre hubo niebla. Claro, sí, sí. Algo que me gustó mucho fue el personaje de Puma Goiti. ¿Vos Ujú. ya habías pensado en él, en ese personaje? Mira, al principio cuando uno presenta el proyecto al Inca, uno tiene que hacer una lista de supuestos nombres de actores y estaba el nombre del Puma, no era uno de los primeros nombres que a mí se me habían venido. Fue muy difícil pensar en quién podía ser ese personaje y hasta último momento en realidad habíamos decidido encarar un casting en Córdoba. Yo estaba como bastante decidido en que no quería ningún actor conocido o popular. Me parecía más interesante que fuese completamente desconocido justamente
para que no haya ningún tipo de filtro a la hora de que este personaje aparezca, para que uno no tenga que hacer el movimiento de, es Francella, entonces hay unos 15 minutos que está deconstruyendo lo que conoce de Francella para poder Sí. habilitar a ese. Entonces yo quería saltearme Ujú. eso y apostar a una cara nueva. Y en el medio aparece como otra vez y si lo contactamos al Puma por ahí, yo digo, bueno, dale, hagamos el intento. Digo, yo creo que va a decir que no, no sé si le va a interesar este tipo de película o no sé qué. Y bueno, y fue como también ahí como un golazo porque el Puma leyó el guión, al minuto respondió que sí. Tuvo así como una militancia con la película muy grande. Por supuesto que le entregó a este personaje algo muy noble, lo humanizó, lo cual lo vuelve más perturbador aún. Y para mí fue eso, ¿no? Como un maestro en el set, trabajar con el Puma fue eso y al mismo tiempo un actor muy humilde, todos en general, como muy entregados al trabajo, ¿no? Muy conscientes de que esto es un trabajo en conjunto y con mucha escucha, con mucha disponibilidad. Todo el elenco fue hermoso, hermoso. Gladys, todos los brasileros. Se terminó armando una familia muy variopinta porque cada uno venía de escuelas y de estilos diferentes. Por ejemplo, Raquel Carro es una actriz del Cirque du Soleil. O sea, Raquel Carro es una bailarina, también es actriz, pero digo, todos vienen de escuelas y de formaciones diversas. Claro. Sí, sí, eso es muy lindo, es muy rico, aparte de encontrarse con otras perspectivas, ¿no? En cuestión al cine y sus trabajos. Si algo que es verdad, yo cuando vi el Puma, o sea, no era el Puma. O sea, yo lo que había visto anteriormente Mm. sus trabajos no era el Puma Goiti, como decís, de Franchella, por ejemplo. Aparte me di cuenta en ese personaje que es un actor que en sí habla por su propia forma física. En sí, su forma física creo que en tu película habló muchísimo, ¿no? Bueno, hubo un trabajo muy importante alrededor de eso, tanto en Esteban como en el Puma, porque justamente la chancha tenía el desafío de hablar de un pasado que no estaba volcado en textos o en flashbacks. Los personajes portan ese pasado en el cuerpo, en la mirada, en la respiración, y estaba en sus manos el desafío de convocar ese pasado tan traumático para los dos, porque me parece que también para el Puma fue un acontecimiento traumático de otra índole, pero justamente digo, el guión tenía por delante encontrar actores que pudiesen convocar ese pasado de manera fuerte y creo que lo logran. Tanto Esteban como el Puma han podido contar con el cuerpo algo que no estaba, que no tenía asidero en flashbacks o en textos. El personaje de Esteban casi no habla en toda la película y sin embargo vos vas entendiendo y vas deconstruyendo un poco qué le pasa a este hombre. Claro, sí, sí, es cierto eso. Es muy fuerte, aparte es muy intenso cómo se muestra. Me di cuenta, esto es una curiosidad, ¿no? Pero me di cuenta que sos un director que le gusta hacer cameos, ¿puede ser? Sí, pero acá tengo, sí, la foto en la La foto, rosilla. tal cual. Eso que me quedó mi vicio de actor. Eh, Digo, ya que no tuve la posibilidad de trabajar en cine, de hacerme famoso, por lo menos en mis propias películas, quiero estar. No, eso es un chascarrillo, me divierte aparecer. En algún momento me habían dicho, che, ¿por qué no actúas vos de Pablo? ¿Por qué no sos vos el protagonista? Y no, hubiese sufrido como un condenado. No tengo ni la cabeza ni la. Eso, ni la formación. Sí, la formación tal vez, pero ya no tengo el entrenamiento, ¿viste? Estoy muy desentrenado ya como actor. Claro, claro. Pero bueno, ahí quedó. Porque cada tanto lo vuelco en eso, paso, cuando tengo la posibilidad. Bien, bueno. Bueno, yo creo que hemos llegado ya a rodear básicamente mucho tu película en muchos contextos y podemos dar como finalizada ya
la entrevista. Ujú. En sí, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por dialogar un poco de cine. Sí, nunca está de más. Bueno, Siempre es buenísimo. gracias. Gracias a ustedes, gracias a vos. Para mí es un placer enorme seguir difundiendo la película, justamente habilitado por este contexto y por esta posibilidad de que la película haya hecho un viaje mucho mayor que el que yo imaginaba. Así que eso forma parte de un disfrute para mí, de un regalo que me está haciendo la película y está buenísimo. Exacto, sí, sí, eso es un placer enorme en sí. Así que Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias, Franco. Muchas gracias por a todo. vos. Gracias por todos por ver esta entrevista. Así que bueno, lo esperamos con más información en El Fidema. Muchas gracias a todos. No. No, gracias. Gracias, no queremos. Rato roeu a roupa do rei de Roma. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Ay, Oye, Popurriño de Carlos Paz. Vamos a ir y te voy a sacar una foto igual. No está tan mal. sempre poderia ser pior. Olha uma piscina! O que te pasa? Chega, João, tá bom, chega. Chegou o quê? Eu não fiz nada! Se está portando como el culo. Filho, o que foi que a gente combinou em casa, hein? ¿No lo conoces? Ay, qué compromiso, lo pones pobre. É de tu pueblo. Le decíamos el Miguelón Piatti, le decíamos. Y estábamos siempre rodeados de todos los pibes lo seguían, todos querían estar cerca de él, todos queríamos ser como él. ¿No te acordás de la chancha? ¡João! 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 Kelly, perdí a João. Que perdí a João, se me soltó de la mano. Para, olha. Calma. Vem, calma. Ven para acá. João, ven para acá. Dame cachorro. João! ¡Basta! ¡Dame cachorro! ¡Anda con tu mamá! Coincidencia, ¿no? Sí, es chico el nene.